la característica como más común que dice la gente, aparte de eso, es que pinchan, ¿ya? Por eso en la foto está con unos cactus alrededor, ¿ya? Porque muchas personas dicen que pincha muy fuerte, uno se acostumbra, como después de ver tantos erizos en el día, uno ya las manos ya no te duelen, pero al principio puede ser un poquito molesto, ¿ya? No sé ahí, Constanza, si tu erizo te pinchaba o en verdad no. Sí, sí pinchaba, pero después me acostumbré. Es verdad. Uno se acostumbra, es muy cierto. Gracias. Ya, bueno, esa es como la característica más clásica del ericito. Ahora acá pueden ver fotos. Hay tres especies ya. En la de arriba es la que nosotros vamos a tener acá en Chile de mascota, que es el erizo de tierra africano. Y estos dos son otras especies. No sé si los conocen. ¿Saben cuál es esta o cuál es esta de acá abajo? ¿Alguno les suena? El del medio europeo. Muy bien. El martín de piel europeo, excelente. Este está protegido, ¿cierto? En Europa no se puede tener de mascota y por eso, por ejemplo, en España no se pueden tener tampoco estos erizos porque compiten ya con el hábitat. Ya, bien. ¿Y el de abajo? ¿Alguien lo ubica? Nunca nadie conoce el pobre erizo egipcio. Erizo orejudo también se le llama. Ya, entonces, bueno, ahí están los nombres científicos, eso todo lo tienen en el documento que yo ya les subí. Y principalmente, como decía la compañera, son más nocturnos, pero ellos no es que sea una especie nocturna, ya es una especie que es crepuscular, o sea, se despierta cuando baja el sol, ¿sí? Pasan el día escondido y en la noche, cuando da como 7 de la tarde, empiezan a despertarse y corren muchos kilómetros en busca de alimento. Por eso que nosotros en las casas tenemos que similar, ¿cierto? En la conducta como silvestre y por eso le ponemos una rueda para que puedan correr. Son omnívoros, en vida silvestre ahí les puse que comían gusanos, caracoles, insectos, hasta pueden comer ranas en vida silvestre. Obviamente que nosotros no le vamos a dar esas cosas, ¿cierto? Tenemos que darle algo más balanceado que como más todos los días, ¿cierto? Y ahí vamos a hablar un poquito de la alimentación. Son territoriales, viven solos, nada de tener un erizo con un amigo, ellos viven solitos, solamente se juntan para reproducirse y después se separan en la vida silvestre. Entonces, nuevamente tenemos que intentar imitar eso y hacer una conducta de ungimiento. Por eso les preguntaba si alguna vez han visto un erizo, porque si nunca han tenido contacto con un erizo, esa conducta para algunas personas puede ser como que tengan rabia al erizo o que estén enfermos, pero es normal, ¿ya? Y es solamente que se lamen las púas para pasarse la baba cuando sienten un olor nuevo, cuando hay algo que les gusta, algún sabor distinto, se lo pasan por las púas y se contorsionan enteros para poder pasarse la lengüita. Y eso es normal. Creo que después tengo un video. Bueno, igual les dejo los datos ahí básicos, donde ven la esperanza de vida, que pueden llegar a vivir hasta 8 años. Antiguamente vivían, claro, 4 o 5, ahora ya viven mucho más. El peso hasta 400 gramos es lo normal, igual hay erizos de 450 por ahí que estaría bien, pero ya 600 es sobrepeso. Ya yo he atendido hasta erizos de 1 kilo, que eso sí o sí es obeso, ¿ya? Como uno se da cuenta si está obeso o se hace bolita el erizo, no puede cerrarse, entonces queda con un rollo acá y las patas así y no puede como envolverse en su cuerpo, eso es porque está con mucho sobrepeso, con obesidad. La temperatura corporal hasta 37 es lo normal, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca vean que es muy alta, ¿ya? Y la glicemia también en el rango normal. Entonces eso lo van a tener ustedes como en su archivo. Y un visito en consulta. Ven que están muy atentos, como dice también la compañera, son muy compuchetos, se ponen a olfatear todo, tienen muy mala visión, entonces se manejan por el olfato principalmente. Miren esa cosita hermosa. Uno los toma así y en general no pinchan, sí pinchan cuando se enojan principalmente, a veces, pero si uno los toma normalmente, tú le puedes hacer cariño todo y el erizo no te va a pinchar mucho. Entonces, de piel, ¿cómo es su sistema, verdad, dermatológico? Lo que lo caracteriza principalmente es este manto con púas que tiene, ¿verdad? En la zona del manto no tienen glándulas sebáceas, no tienen pelos, son solamente más de 5.000 púas, es imposible revisarlas todas, es imposible contarlas, ¿verdad? Pero siempre en la consulta tenemos que revisar la piel, muy importante. La epidermis es muy delgada y la dermis no tiene casi vasos sanguíneos, entonces generalmente esa zona no es muy buena para inyectar medicamentos. Después la parte de ventral, como pueden ver ahí en la foto, y las patitas sí tienen pelo, ¿verdad? Tienen pelo, acá tienen las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, pero en el manto no. ¿Cómo se hace bolita un erizo?
Ahí hay un diagrama de los músculos, ¿sí? Para que puedan verlo. El orbicularis es este que está alrededor del cuerpo, que hace que se cierre, como si fuera esas bolsas que uno tira un hilo para que se cierra bien. Ese sería el orbicularis, y el que está acá arriba es el panículo. ¿Ya? Ese otro músculo también se contraen esos dos, y con eso aquí está de nuevo el panículo y el orbicularis, que termina de cerrar esta pelotita donde está el erizo adentro. ¿Sí? El frontodorsal es el que hace que su cabeza se cierre, y por eso cada tiene una partidura donde no tienen púas, porque las púas hacen así, y así no se entierra sobre sí mismo. Y el caudo dorsal es el que también involucra la cola. Entonces, todas esas son zonas que podríamos usar, por ejemplo, para inyección intramuscular. Se podría, pero no tiene tantos vasos sanguíneos esta zona, puede generar también lesiones. Entonces, yo el auricularis sí lo uso más que, por ejemplo, que el pánico. ¿Ya? Entonces, ellos hacen una bolita. Y no sé si alguna vez han visto un erizo hecho bola, pero en verdad hay veces que no se pueden abrir. O sea, se estresan mucho, se hacen daño a sí mismos. Entonces, sí o sí, si un erizo está así, vamos a ver algunos videos, hay que someterlo a anestesia para poder revisar. Ahí les dejo igual la fórmula vertebral, las particularidades como anatómicas, ¿verdad? Las patitas, 5 dedos en las manos, 4 dedos en las patas traseras, y lo que se enrolla, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, acá hay un video, tengo que compartirles el audio. Mm, Ahí me avisa si se escucha, para que escuchen el ruido que hace el erizo cuando está hecho bola, que se llama el fufeo, ¿verdad? Una cosa es el fufeo como clásico, que es fu, 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 está enojado, pero ya cuando llega a un nivel de enojo muy grande, hacen un ruido con los dientes. Y ese ruido es el que está en este video, y ese es el peligroso, porque pueden hacer tan fuerte el ruido con los dientes, se pueden sacar un diente, ¿ya? Y pueden mutilarse la lengua, porque si no se dan cuenta, y a veces hacen así, y se muerden la lengua, y la lengua sale volando. ¿Ya? A ver si se escucha la cosa. Ahí está. Ya, ya. A ver, Eso. Ya. Ahí está. Ya, ya. ¿escucharon el ruido? ¿El clac? Sí, no, no. ¿Me escucha? No, ¿Estoy yo hablando no lo sola? escucho. Por lo menos No, yo no. el resto, para saber si fue una cosa puntual o si no se escucha. Yo sí lo escuché. O sea, el Sí, audio a sí lo ver. escucho, No pero el estaba sonido bien. no me percaté. Ah, que me cambié la forma de compartir el audio, a ver si ahí funciona mejor. Eso. Ya. Ahí está. Ya, ya. ¿Ahí lo escucharon? Sí, ahí sí. Sí, gracias. Ya. Ese ruido entonces es muy fuerte, y lo hace con sus dientes. El que hacía entre medio era el fufeo, así, fu, 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 fu. Pero el ruido fuerte era el que les quería mostrar. Entonces, cuando ya un erizo está así, hay que anestesiarlo. No lo siga molestando, porque se puede hacer daño, y de verdad que se pueden sacar la lengua. Ahora, del sistema gastrointestinal, acuérdense que esas son como particularidades, porque como es un mamífero omnívoro, vamos a usar de base, ¿cierto?, al perro. Cada como particularidad tenemos que son braquiodontos y son difiodontos. Entonces, ¿recuerdan? Hablamos la semana pasada de lo que era un difiodonto, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Los hurones también son de esto, de hecho. Son los que tienen dientes de leche. Muy bien. Son los animales que tienen dientes deciduos y después dentadura permanente. Por eso que se llaman difiodontos, pues son de dos, ¿verdad? Dos tipos de dentadura. Y braquiodontos, igual que el hurón, son de dientes de corona corta, como nosotros. Entonces, ahí le dejo la fórmula permanente. Se forma a los 7 semanas. Entonces, cuando uno ve un erizo de 2 meses, ya sí o sí va a tener dientes permanentes. Si ven que son los dientes deciduos, entonces debe ser menor de esa edad. ¿Ya? Se deberían vender los erizos o adoptar erizos, lo que sea, después de los 45 días, cuando es el destete, no antes. Entonces, 45 días son como 4 semanas, casi 5. Así que todavía deberían tener dientes de leche. No serían, en verdad no, pues serían como 5 o 6 semanas. Que sí. Bueno, los incisivos los ocupan para tomar la presa, parecen caninos, pero son incisivos, los dientes del vampirito, los que tienen como adelante.
Ya, después tienen los caninos, que se parecen a los incisivos, y después tienen los premolares que son planos y son muy anchos y es para moler. Ellos cuando comen hacen mucho ruido. Y eso es normal, porque la dentadura está hecha para masticar, o la musculatura está hecha para masticar cosas como un caracol, como una babosa, como una rana. Entonces, el alimento que deberíamos darle tiene que permitir ese movimiento masticatorio. No puede ser una cosa tan fácil de tragar, ¿ya? No tienen ciego, y aquí está la foto. Voy a checar esto, como para que lo noten más. Esos son los incisivos, ¿ya? Esos de acá. Y yo les digo que la gente piensa que son como los dientes de vampiro, en verdad, porque son como colmillos, pero esos son los incisivos. Después tendríamos entonces acá canino y después tenemos estas muelas que son planas. Ya, del tema reproductivo, los machos no tienen saco escrotal, entonces los testículos están abdominales. Eso es importante. Me pasó a mí una vez que llegaba un erizo a operarse a la clínica con una ecografía realizada en otro centro, con una doctora o doctor, no me acuerdo, que no era especialista en animales exóticos y había indicado cirugía porque tenía masas abdominales. Y no eran masas abdominales, eran los testículos simplemente, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan que no tienen saco escrotal y que la glándula accesoria es la próstata, pero no solo la próstata, sino que también las vesículas seminales y también las glándulas vulvouretrales. Entonces, acá tenemos la foto, ¿ya? Para que vean la próstata, ¿cierto? Como debería ser, lobulada, pero miren estas glándulas en las vesículas muy, muy grandes, ahí están los testículos. ¿Ya? Entonces, todo esto puede aumentar de tamaño cuando el erizo tiene una enfermedad reproductiva. Entonces, a veces no es la pura próstata, sino que son las vesículas. Las vesículas suelen crecer mucho y son bastante grandes. Las hembras, por otra parte, tienen este útero que es bicórneo, ¿ya? Aquí esta foto es una hembra que tiene ovario poliquístico, esos son quistes, no debería obviamente ser así. Y es importante que la gestación entonces dura como 30 40 días y que son de ovulación inducida, así que no se puede tener un macho con una hembra juntos, porque con la cópula va a quedar preñada sí o sí la hembra, ¿ya? Entonces sí o sí separados, animales territoriales, individuales, y si usted tiene un erizo macho en una parte de la casa y en la misma pieza al frente una hembra, el macho va a hacer todo lo posible para poder salirse y entrar con la hembra a reproducirse. Entonces tienen que estar en piezas separadas, ¿ya? Lejitos, por favor. Hay una foto de unos erizos bebés, miren lo hermosos que son. También son altriciales, igual que son las crías de los hurones. Y ven que tienen púas, entonces las crías también tienen púas, no es como que les salgan después, ellas nacen con púas, pero nacen con unas púas mucho más débiles y cubiertas como de un moco que después la hembra se lo come, ¿ya? Entonces, bueno, después se reemplazan en los primeros 3 días de vida, pero nacen con estas puitas pequeñas, obviamente recubiertas, porque si no, la hembra obviamente pasar por el canal de parto sería muy doloroso. El destete que ya les dije a los 45 días, ¿ya? Bueno, y acá, por ejemplo, se ven esas crías, nosotros como los erizos no ven muy bien, nunca hay que tocar estas crías, ¿sí? Si ustedes son altriciales, entonces la hembra, acuérdense que depende, o sea, las crías dependen totalmente de la mamá las identifica por el olfato. Si ustedes la tocan, ya no va a oler a la cría y la hembra las puede comer, o sea, o las puede matar. Si la hembra la rechaza, la va a dejar afuera del nido y eso pasa por algo. Criar a mano un erizo bebé es muy difícil, casi nunca sobrevive. Y acá, por ejemplo, hay un nidito de crías de erizo y tienen viruta. La viruta tampoco es muy buena, ¿cierto? Como ya sabemos y lo hemos hablado otras veces. Pero eso, nunca los toquen. Hay gente que los toma como con cuchara de palo, por ejemplo, como para guardarlos de nuevo si se quedan afuera. Se podría intentar eso. Y nos dice que tiene que ir a consulta sana ya después del destete. Ahí recién limpiamos la jaula, ahí recién lo llevamos a consulta, ahí recién le hacemos todas esas cosas. ¿Ya? Eso. Entonces, ven como las diferencias anatómicas. No sé si alguien tiene duda de eso y vemos al tiro cómo se tiene que tener un erizo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar nuevamente igual que la vez pasada, del ambiente, cómo tiene que estar y también de lo que tendría que comer un ericito. Idealmente tiene que tener una jaula, no tener al erizo libre por toda la casa. Eso no es simplemente como, es que pobrecito está en una jaula.
tenemos que lograr tenerlo de manera segura, tenemos que lograr que mantenga una temperatura adecuada, son animales que son de África, entonces no los podemos tener, ¿cierto? Así como sueltos para que después entren en un estado de hipotermia, que tengan frío. Entonces, ojalá una jaula que sea plástica. Pueden ser cualquiera de esas que están en la foto. A mí me gustan más estas cajas organizadoras. Le podemos poner una rejilla para que haya ventilación y previene el escape. En cambio, estas rejas así muchas veces se escapan entre los barrotes y también pasa que el erizo es muy loco, entonces escala esto y después queda colgando de una pata y después viene con una pata fracturada. En cambio, con esto no pasa, con la organizadora. Ahora, esta de arribita, yo tengo esa misma jaula, los barrotes son muy pequeños, entonces esta podría ser, pero hay otras que tienen barrotes muy separados. Y acá ven que hay un segundo piso, el erizo nuevamente no ve las distancias, no se maneja bien, entonces le ponen un segundo piso, lo mejor es que se caiga después, se va a tirar. Hay algunos que sí, y uno le puede poner como barrotes a la escalera y barrotes al segundo piso, como para que no se tire, pero eso va a depender un poquito de cada erizo. Ojalá que sean largas, porque corren entonces en vez de alta, que no ven ya de un solo nivel. Los comederos que se venden para erizos son estos, que son ergonómicos, que te fijan en una parte más baja para el cuello y la otra es más alta para que no se derrame la comida. Entonces, es especial así. Si fuera muy alto, tendría que hacer como un esfuerzo en el cuello y eso predispone a hernias discales del cuello. Y los bebederos también pueden ser del mismo ergonómico o podrían ser de eso como en la foto, que son unos de aves. Y así también está bajo para su cuellito. Nunca poner bebederos en botella, eso de botella. También el cuello hace mucho esfuerzo, predispone a estas hernias discales y tienen una pelotita que tienen que moverla con la lengua y la lengua del erizo no es tan fuerte, entonces al final la pelotita se cae y se les rompen los incisivos, como ese. Entonces, esos bebederos, no, porque es malo todo lo que tiene ahí. Por ejemplo, si se fijan, ese erizo tiene este bebedero que les digo que no es bueno, tiene estos platos que no son ergonómicos, entonces igual requiere que se esfuerce para poder comer y además tiene viruta abajo. Entonces, ese ambiente no sería lo ideal, ¿cierto?, para un erizo de tierra. Lo ideal sería que tuviera sustrato de papel, como ese que se ve ahí, es una marca ya, pero puede ser cualquiera, pero que sea de papel y que sea papel esterilizado, autoclavado para asegurarse que no crezcan bacterias ni hongos y la vainilla también puede ser. Y eso se pone en la parte donde tiene la rueda, porque ahí es donde va el baño. El erizo es muy educado, entonces la mitad de la jaula con papel, la otra mitad con polar. Va a entender que la mitad es baño y la mitad es para dormir. Si tienes papel en todas partes, le va a hacer caca a todas partes. Y refugios, las camitas les gustan mucho, las carpitas, los túneles, todo lo que sea de polar, ¿ya? El polar es bastante seguro, la lana en cambio no, se la pueden comer. Ah, y los erizos tienen esta conducta como hacer caverna, entonces se meten en eso y empiezan a rasguñarlo y lo rompen, pero eso es algo completamente normal, no es que esté estresado. Y tienen que tener una rueda de 30 centímetros, es una rueda grande para que pueda correr sin peligro de tener una lesión en la columna. Entonces nos sirve cualquier rueda, vamos a ver acá unas fotos, entonces están esas ruedas. ¿Qué opinan de esas ruedas? ¿Sirven o no sirven? No, Teresa dice que no. ¿Por qué? al menos la de arriba es muy grande y se le puede quedar atrapada las patitas ahí. La rueda es chica, los barrotes tienen mucha Eso, perdón. distancia. Eso. Sí, efectivamente, como dice, estas ruedas así, en verdad para ningún animal son buenas porque las patas pueden quedar atrapadas entre medio. Está súper bien. Ujú. ¿Alguna otra opinión de las ruedas? ¿De la de arriba o la de abajo? En la de abajo se le pueden enganchar la uña. La de abajo podrían engancharse las uñas, sí, porque tiene igual como un relieve, es verdad. Sí. Ahora, eso se puede prevenir cortándole la uña, pero sí, podría pasar. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿O qué creen? Puede quedar atrapado como entre medio de esos fierros de los lados, ¿o no? Si es que va Sí. girando. Estas ruedas, estas dos ruedas hacen lo que se llama el efecto guillotina, justamente como dices tú, porque si se fijan, vamos a esta de abajo, a ver, no tengo el lápiz, esto. Esta parte de la rueda está fija, o sea, esa no se mueve, ¿sí? Pero esta parte de acá sí se mueve. Entonces el erizo va a correr y esta parte se va a mover
se va a mover acá, por ejemplo. Y el erizo que está aquí y quiere salir, e intenta salir por acá, pero esa cuestión se movió y lo aplasta. Mm. Hay una que está fija y la otra se va moviendo. Entonces es muy fácil que si el erizo se mueve y justo esto se movió, lo va a aplastar, se fracturan las patas, se fracturan las manos o la cabeza queda atrapada en el medio y llegan después con unos moretones acá y unos hematomas gigantes. Si es que llega vivo, obviamente, depende de la rapidez con la que está corriendo. Entonces por eso se llama efecto guillotina, ¿ya? Por la guillotina. Esta también puede hacer el efecto guillotina porque esto también se mueve y esto también está fijo. Entonces si el hámster sale por acá o el erizo, también lo va a aplastar. Entonces, no se recomiendan esas ruedas. Hace un tiempo sí se recomendaba la de abajo, igual la de abajo es mejor que la de arriba, ¿sí? Pero puede pasar este riesgo. Entonces, acá hay un video, es un video de un hámster porque no encontré de erizo ya. Pero es lo que yo les decía, ¿ven? Esa parte está fija y esa otra se mueve. Entonces, justamente cuando llega acá, está el peligro de que se puede salir el animal. Entonces, ahí si se gira, eso se va moviendo y ahí quedó el animal atrapado, ¿ya? Así que esas ruedas por eso son peligrosas. Ahora, aparte que esta, por ejemplo, es muy chica para ese hámster, porque ven que la columna le queda chueca, tiene que quedar siempre recta la espalda. Ahora, están estos discos, también los venden para erizo y también los venden para hámster. Nuevamente este video es de hámster porque en internet no encontré videos de erizo. Pero ven que esas cosas pueden pasar. Y el hámster ahí, que es lo mismo que sería si fuera un erizo, corre, corre feliz, corre feliz, corre feliz, y de repente, no sé si han visto videos en los que salen volando también. No sé si lo han visto. Entonces, básicamente, esos discos tampoco los vamos a recomendar ni para hámster ni para erizo, en verdad. ¿Sí? Aunque hay unos discos grandes pensados en erizo, pero pueden pasar estas cosas y después pueden llegar con un TEC cerrado. Las que recomendamos son estas. Cualquiera de estas dos es una marca, un ejemplo, pero es el estilo de rueda. Esta, por ejemplo, si se fijan, no hay nada encima, nada que lo tape, no hay ningún peligro y está totalmente sellada y es plástica. Esta otra es igual, pero tiene esta tapita negra. Entonces hay erizos que les gusta correr en la oscuridad, que esta rueda les da más seguridad que esta de acá, ¿ya? No cualquiera así. Entonces son plásticas, son blandas, no hay peligro para las patitas y no hay peligro del efecto guillotina tampoco. Y tienen que ser de 30 centímetros, son bastante grandes. Así que la jaula, el ambiente en el que tiene que vivir el erizo, tiene que ser alto. Porque si no es alto, también va a escalar la rueda y va a escaparse. Otra cosa importante de cómo mantener un erizo es la temperatura. Como decíamos, ellos vienen de África, tienen temperatura alta en el ambiente. Así que idealmente la temperatura tiene que ser entre 25 y 28 grados y eso lo vamos a medir con un termómetro digital. Hay que saber la temperatura en la que está. A veces el tutor te dice, sí, está bien. Y es como, ya, pero ¿cuánto? ¿Está en 30? ¿Está en 20? ¿Está en 22? Ahora con el frío que está haciendo llegan muchos erizos con hipobiosis, que es que les baja la temperatura. Les baja la temperatura, empiezan a respirar menos, menor frecuencia cardíaca, se prioriza la sangre a los órganos como más claves del cuerpo y pueden entrar en un estado comatoso. Se pueden necrosar las patas, se pueden necrosar las orejas. Entonces tiene que tener muy bien su temperatura y muy bien medida. Hay que usar estas ampolletas de cerámica, que son ampolletas que dan calor, pero que no emiten luz. Y aparte hay que poner una placa calefactora para que en la zona donde duerma esté calentito. No sirve la pura placa, porque la placa da calor. Si está la placa aquí y está el erizo encima, le va a dar calor. Pero si el erizo va a correr, acá no le está llegando el calor de la placa. O sea, hay que poner una lámpara para que le dé calor en esa zona al erizo. Este es un erizo. ¿Ya? Pueden poner un timer eléctrico para que no salga tan cara la cuenta de luz. El timer va a decir que se prenda y se apague cada cierto tiempo. Muy importante, obviamente, en esta época de otoño-invierno, ¿sí? Porque puede haber consecuencias de salud, como la que estábamos hablando recién. Ya. ¿Y qué tiene que comer un erizo entonces? Actualmente existen estos dos alimentos en el mercado, que es el spike y el masuri. No tenemos mucha mayor variedad de alimentos de erizo. Antes había otro que era el 8 en uno, pero ya no llega a Chile. Y que tenemos eso. Y recordar que son omnívoros, entonces pueden comer otras cosas. No es que solamente vayan a comer pellet. Yo le puedo ofrecer fruta, le puedo ofrecer verdura, le puedo ofrecer insectos, le puedo ofrecer pollo, le puedo ofrecer huevos. Muchas cosas le puedo dar. Ahí les dejo igual los requerimientos, que requieren alta cantidad de proteína y alta cantidad de fibra, pero fibra de exoesqueleto, no fibra de lechuga.
¿ya? Es diferente. Y los porcentajes de proteína para que los puedan comparar con los alimentos, ¿ya? Todas estas cositas extra que le vamos a ofrecer va a depender de la condición corporal del paciente. Si el paciente está obeso de 1 kilo, obviamente no le vamos a dar gusano y otras cosas ricas. Ya tenemos que como que tener ojo ahí en cuándo usar una cosa, cuándo otra, dependiendo de cada paciente. Ahí. Y ojo con la calidad de ingredientes, lo mismo que hablábamos la semana pasada, que hay que ver la lista de ingredientes, ver cuál es mejor que otro. ¿Sí? Siempre los primeros tres son los que están en mayor porcentaje, acuérdense. Hay un erizo en consulta que decidió elegir su premio. Entonces, es un erizo que es bebé, ya se ve muy chiquitito, miren la cara que tiene, una cara así de guagua, y tiene esas puitas también que pinchan más fuerte cuando son bebés. Ellos cambian las púas a los 6 meses después, ¿ya? Dijimos que la cambiaban obviamente los primeros días de vida, después al mes, después a los 6 meses y después al año, y después la van cambiando como muy paulatinamente. Pero cuando las cambian, en verdad pinchan súper fuerte. O sea, las púas de guagua son potentes. ¿Ya? Y ahí estaba él eligiendo entonces si quería comer un tenebrio, un grillo de premio, están deshidratados. Cuando no están deshidratados, tienen mucha más grasa, entonces acá se los damos sí o sí deshidratados. Ya. ¿Dudas de cómo tiene que vivir un erizo? De las cosas que hay que hacer en la casa. ¿Cada cuánto tiempo se le puede dar los premios? Por ejemplo, los gusanos. ¿O depende del peso específicamente? Depende, pero los tenebrios deshidratados los pueden comer casi siempre todos los días. Ya, el tema es la cantidad, le vaya a dar uno al día, no le vas a dar seis. ¿Cachai? Entonces, Entonces eso, ahora si está, no sé, un tenebrio vivo, yo le daría como uno a la semana, no todos los días, porque el tenebrio vivo tiene mucha grasa. Es como comer un combo del McDonald's, o sea, tiene mucha grasa el tenebrio vivo. Si es que está obeso, claro, quizá le vaya a dar un tenebrio deshidratado a la semana, no todos los días. Pero si es un peso correcto, podría comer uno al día, porque necesita la quitina igual. En los pellets, el alimento del Masuri es el único que tiene quitina. El Spike no tiene, pero el Spike tiene mejor fuente proteica. Entonces a veces yo los mezclo incluso entre esos dos alimentos. Pero otra cosa que tiene el Masuri es que aunque tenga la quitina, es un pellet que es muy chiquito. Entonces al ser tan chiquito, no hacen este movimiento como masticatorio y suelen tener más problemas de encía después. Entonces, como que uno lo suplementa, como que coma su pellet y que coma un poquito de gusano. El grillo no se da tan seguido, el grillo puede ser una vez a la semana, pero este nervio podría ser, si está todo bien, como uno al día, dos al día. Sí. Que a veces ¿Alguna otra veo pregunta? en Dime. TikTok como que le dan como 5 6 7 o más Sí, pues, al mismo tiempo. sí, lo mismo que el día del plátano, del conejo ahí comiendo plátano. Sí, escucha, yo he visto tantas cosas que se hacen por los likes, pero no es lo mejor para el paciente, ¿ya? Antes había un alimento, bueno, no sé si todavía está, ya no lo he visto mucho, pero era un alimento que venía con tenebrio, y en cada cuchara del alimento tú sacabas y venían como 10 gusanos. Entonces el erizo se los comía feliz, pues si era lo que más le gusta, pero después llegaba obeso. Entonces, tampoco piensa que es un tenebrio que está deshidratado, entonces no le va a aportar calcio, la relación calcio-fósforo no es la correcta, no, es por la quitina que lo estamos dando, pero nada más. Tiene grasa y no tiene otra cosa. Así que sí, aunque uno vea que les gusta mucho, por ejemplo, el hizo del video, está fascinado comiendo, una cosa que yo le dé un premio en la consulta para que no me odie, para que me quiera y la próxima vez me quiera más. Y otra cosa como que, claro, día a día darle 5 o 6 es demasiado. A menos que esté flaco, quizás. También pueden comer churu. Hablando de premios, le pueden dar churu de pollo, churu de atún. No puede tener nada de leche. Ahora que me acordé que hay algunos churus que vienen con leche, con yogur, y ellos no pueden comer nada de eso. Así que solamente el pollito o atún, por si acaso. Gracias por la pregunta. No sé si tienes otra duda más. No, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Eh, yo también, disculpe por el ruido, que estoy afuera y hay mucho ruido. Quería saber lo del churu, como cuánto churu se le puede dar.
Ah, toda la cantidad de premios que hay que darle, por ejemplo, la fruta, el churro, el pollo, siempre va a ser un trozo del tamaño del ojo del erizo. Entonces, es muy poco, ¿ya? O sea, un trocito así. Entonces, el churro, tú tomas ahí el envase, lo abres y lo apretas una vez y le va a salir como una lenteja. Es, Muchas gracias. después, obviamente, nosotros de hecho fuimos a hablar con la empresa Inaba a ver si podían como empezar a vender churros chicos, porque el churro es así gigante, para un gato está bien, pero estos animales en verdad se echan a perder, entonces estábamos hablando a ver si podían hacer como fabricar churros más pequeños para nuestros pacientes, porque lo que nosotros le recomendamos a la gente hacer es que los congele. Entonces lo abren, le dan un poquito, lo congelan y después sacan un poquito, lo calientan a baño María y le vuelven a dar, como para no perder todo el churro. Si no, no sale mucho a cuenta. Nosotros en la clínica, claro, tenemos un churro porque le ofrecemos a distintos pacientes, entonces no se pierde, pero en la casa que tú tienes un erizo, aunque una vez a la semana va a comer eso. Ujú. Sí, sí, buena pregunta. Es lo mismo con el pollo, lo mismo con el huevo, con la fruta, ese es el tamaño, así, muy pequeñito, un trocito. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos entonces. Bueno, me avisan. La idea entonces, estamos diciendo que estos animales son como nocturnos casi, o sea, crepusculares, pero en la noche están despiertos, en el día están durmiendo, pinchan fuerte cuando se asustan, no ven bien, se manejan con el olfato. Entonces te llega a consulta, el erizo ya está enojado de partida porque lo sacaste en su siesta. Entonces ya no empezamos bien la cosa. ¿Ya? Entonces hay que obviamente intentar hacer la consulta lo más llevadera posible para que el animal no se te estrese, porque acuérdense que si se estresa se hace daño a sí mismo y te puede hacer daño a ti. En la sujeción hay distintas técnicas, la toma de muestra, todo esto es distinto para un erizo, ¿sí? Entonces, generalmente son dóciles, generalmente son tímidos y algunos muerden. Hay que tener ojo porque ellos se manejan por el olfato. Entonces, si ustedes se lavaron las manos con un jabón que le gustó al erizo, te va a empezar a lamer, lamer, lamer y después te va a morder. Porque va a pensar que eres comida. Si tocaron comida, lo mismo, ¿ya? Así que ojo con los olores que puedan tener ahí en la mesa. Y si ya se enoja mucho, el erizo se va a enrollar y va a empezar a fufear y va a empezar a hacer ese ruido fuerte que estábamos hablando. Una forma de sujetarlo y de revisarlo, nuevamente tenemos nuestro erizo de peluche, el erizo va a estar así en cuatro patas, una forma de revisarlo es levantar el tren posterior. Si yo le levanto de atrás, así, uy, se me cayó el peluche. Si yo lo levanto, él va a apoyar las manos y va a intentar caminar y yo mientras tanto así lo puedo palpar, lo voy a revisar. ¿Ya? La otra forma, en cambio, si él ya está enojado, yo con mi mano le puedo hacer como unas cosquillas acá en la espalda, así. Si me pincha mucho, yo puedo tomar un lápiz y hacerla así, ¿ya? Simplemente eso. Y eso le va a dar cosquilla y se va a abrir el erizo, ¿sí? También funciona, también se puede hacer. Y ya nada de eso funciona, uno podría hacer el scruffing, que es que con toda la mano uno sujeta la piel sin las púas, como que tienes que agarrar la parte de piel y lo sujetas así. Y ahí lo puedes palpar. Yo encuentro que eso en verdad les molesta, se incomoda mucho, se estresan harto. Así que en general no lo hago, ¿ya? O sea, acá está la foto de la carretilla, entonces ven que si uno lo toma, él se va a apoyar automáticamente y lo pueden palpar. Acá también estoy haciendo la carretilla sin levantarlo tanto. Esta es una foto de un libro, esta es mía, ya, para revisarlo. Aquí están haciendo el scruffing, ¿sí? De un erizo, de nuevo, se sujeta la parte de la piel. Y acá estamos haciéndole como el masaje, porque este erizo ya está enojado, entonces yo le estoy haciendo esas cosquillas en la espalda, ¿ven? Y se abre. Y con una mano le hago cosquilla y con la otra mano lo palpo, ¿sí? Se hace poco rato, no van a estar media hora haciendo eso porque si no le hizo nuevamente se va a hacer daño a sí mismo, puede generar un daño en la columna, así que no insistimos. Y cuando ya la cosa está que no se deja revisar, hay que sí o sí usar anestesia. Anestesia inhalatoria, cortito, rápido, lo revisamos entero. La base del examen físico mínimo en un erizo es revisar ojos, boca y palpar. Si no me deja hacer una de esas, tengo que sí o sí anestesiar, que es donde más enfermedades vamos a detectar. Entonces no pueden, es que se dejó revisar entero, pero resulta que no le vimos la cara, palpamos, pero no le vimos la boca, no le vimos los ojos, es que no fue un examen físico completo.
porque puede tener un tumor en la boca y nadie lo vio. Entonces, tiene que sí o sí dejarse hacer esto, ¿ya? ¿Cómo le tomamos muestra? Ahí sí que ya es más difícil con un erizo despierto porque el erizo no le va a gustar que lo pinchen. Entonces, ¿dónde podemos obtener muestras? De la vena yugular, ya podemos obtener, aquí está la yugular vista desde ventral a dorsal, de la vena cava, que es donde yo les tomo sangre generalmente, ¿sí? Acá es mucho más riesgoso que en el hurón, porque fíjense que el corazón está acá mismo, entonces usamos una aguja muy larga, vamos a llegar al corazón, así que tienen que ser agujas pequeñas, y por eso también la yugular es un poquito más segura. La safena, yo he tomado muestras de sangre de la safena, ya poner vía en la safena, y de la cefálica también se podría tomar muestras de sangre y poner una vía. Aquí están tomando muestras de sangre en la safena. Y aquí grabé una colega que le está tomando sangre a un erizo, entonces está anestesiado, con anestesia inhalatoria, ya le hizo la antisepsia, de nuevo acuérdense que hay que ponerse guantes. Y uno palpa la zona que habíamos hablado la semana pasada, la misma ubicación, y con esa aguja que es la más pequeña, ¿cierto? Aunque hay una más pequeña ahora, de a poquito se va buscando el sector y se toma la muestra de sangre. Recuerden el volumen máximo, si no le pueden tomar exceso de sangre a un erizo, máximo el 1% del peso vivo si está sano, 0,5% del peso vivo si está enfermo. Y la anestesia inhalatoria disminuye el hematocrito en un 30%. Entonces, a mí me ha tocado ver a veces que llega la tutora y pregunta, toda preocupada, porque en otra clínica le dijeron que su animal tenía una anemia, y yo le pregunto cómo le tomaron muestra de sangre y fue bajo anestesia. Entonces, en verdad, ese hematocrito está bajo por anestesia, a menos de que tenga todas las otras cosas bajas, ahí podría ser. Ahí le están tomando una muestra de la yugular, esa foto es del libro. Es el ángulo, fíjense que es muy diferente al ángulo que se ocupa para tomar de la vena cava. Después de tomar esta muestra hay que hacer una presión por mucho rato y muy fuerte. Ya, no de que así suavecito nomás, porque esta vena está adentro. Entonces, si ustedes no hacen una presión correcta, se va a generar nuevamente un hematoma acá y un edema importante. Yo he visto erizos que quedan con hematomas que parecen un cráter, le decimos como, o sea, perdón, un volcán, porque es hacia afuera, es gigante, y que llegan hasta el ombligo. Todo esto con hematomas simplemente porque no se hizo una buena presión, ¿ya? Y eso obviamente le genera dolor, le genera malestar. Después del examen de sangre dejan de comer, hay que dejar antiinflamatorio, tratamiento. Ya, entonces la idea es simplemente hacerle una buena presión y tampoco estar buscando la vena en esa zona. O sea, uno entra, como vieron ahí, entró, salió sangre, salió mucha, retraigo y listo. O sea, no voy a estar toqueteando, intentando en todas partes, ¿sí? Ya. Bueno, para dar medicamento, entonces, por ejemplo, tenemos la vía endovenosa, ahí hay un erizo con la vía puesta en la safena, como habíamos dicho, puede ser también de la cefálica, ya con su oxígeno este ericito. Y acá tenemos un erizo, una de nuestras enfermeras de la clínica le está dando un medicamento que es oral, generalmente eso es más fácil, ahí es un video que grabamos para los tutores, porque a veces los tutores como que se estresan un poco con dar medicamento, entonces es un video para que ellos vean que no es tan complejo hacerlo, hay que tener un poquito de paciencia, eso sí. Entonces uno busca la boquita y cuando uno encuentra la boquita, ahí se empezó a abrir, ¿ven? Ahí mordió y ahí se lo está tomando. Y listo. Hay que tener un poquito de paciencia para encontrar la zona, pero se logra. La zona subcutánea, como habíamos dicho, por dorsal, la dermis no era muy irrigada, así que no es la mejor zona de inyección. Lo ideal es la zona del borde acá, en esa parte, donde está la unión del pelo y de las púas. En esa zona es donde hay mejor absorción de medicamentos. Lo intramuscular son los mismos músculos de siempre, pero además acá digamos el orbicularis, ya no el panículo como les decía, el orbicularis que es el de acá. Y endovenoso hay que fijarla muy bien. O sea, este erizo está con oxígeno, está súper decaído, por eso está así nomás, pero si está despierto, la vía tiene que estar muy fija como esta. ¿Ya? O sea, esta es una vía que está pero gigantemente puesta para que no se la saque. Ahí están colocando subcutánea en la parte dorsal del erizo europeo, que les decía, no es lo más ideal, pero en verdad a veces el erizo no se deja de otra forma y tenemos que recurrir igual a esa opción. Ya. Entonces, eso es como lo básico. La idea ahora es ver algunas enfermedades.
dudas de los medicamentos, de todo eso que estamos hablando recién. ¿No? Ya, ok. Entonces, hay muchas enfermedades, obviamente, de erizo de tierra, y acá vamos a hablar de las más comunes, no de todas, porque si no estaríamos todo el día, ¿sí? Entonces, vamos a hablar por sistema. La parte dental, como les decía, es esencial revisar sí o sí la boca y sí o sí los ojos en un examen físico de un erizo, ¿sí? Pueden tener muchos sarro, gingivitis, periodontitis, enfermedad periodontal, todo eso, hiperplasia gingival, ya todas las enfermedades de la boca similares a lo que podría tener un perro, similar a lo que podría tener un gato. Ahí miren esa muela como está, pero llena de sarro, y miren esas encías también, ya, súper inflamadas. Acá se ve la hiperplasia gingival, miren el engrosamiento que tiene la encía, o sea, ni siquiera se ven las muelas, ¿sí? Podría tener también quistes gingivales que ya son más localizados. Eso muchas veces es un hallazgo. El erizo viene a consulta simplemente y nosotros se lo encontramos en la consulta, y a veces ya en cambio tiene como babeo, tiene decaimiento, no quiere comer mucho, le duele un poco la boca, pero lo más usual es que el erizo esté como si nada. Y ahí el tratamiento, bueno, un destartraje y extracción de dientes a veces si el diente está suelto. Deberíamos hacer una radiografía intraoral, lo mismo que se hace en otras especies. Pero es bien complejo actualmente porque conozco yo como preodontólogos nomás que lo hacen en erizo, y claro, el costo, todo como que complica un poco todo, ¿ya? Sí, generalmente hacemos radiografía de cráneo simplemente, y ahí se evalúa qué dientes sacar también en el procedimiento. Ahí pueden ver un erizo que está anestesiado, que está con un abreboca súper casero, que es un abreboca hecho con tapita de jeringa, porque el abreboca de perro es muy grande. Y de antibióticos, o sea, vamos a usar medicamentos, perdón, igual que si fuera un destartraje en un perro, ¿verdad? En un gato. Así que sí o sí hay que dejar antibióticos antes, sí o sí hay que dejar limpieza, sí o sí hay que dejar hematico, por ejemplo, para que cicatrice bien. Y AINES dependiendo de la enfermedad, dependiendo de la base que tenga ese paciente. Pero sí o sí hay que dejar antibióticos, ¿ya? Recuerden que la boca, la zona del diente, el alveolo, tiene demasiadas bacterias, entonces van a migrar cuando le hagan un destartraje y puede generar, por ejemplo, una endocarditis o una infección general. La enfermedad de boca más común, más agresiva que tiene el erizo es el carcinoma de células escamosas. Es la tercera neoplasia más frecuente de erizo de tierra. Y generalmente pasa que viene el erizo a consulta sana porque ayer le apareció un bulto en la carita. Y eso es verdad. Yo acá sí le creo. No es como, ah, el tutor no lo vio, sino que yo creo que sí, que puede haber pasado hace muy poquito. Puede ser que aparezca de la nada, ¿sí? Y como pueden ver ahí en esa foto, son muy grandes estas masas, muy grandes, y las muelas se desplazan. Miren, esas muelas están en el paladar, porque la masa ocupa todo este espacio, entonces las muelas se corren hacia el medio. Mira, este chorizo como tiene la boquita súper inflamada, y tiene también el tercer párpado como más protruido. Y a veces viene a consulta porque tiene un problema en el ojo, pero no es el ojo en sí, es la boca. Tenemos que siempre revisar la boca. Este fue un caso que llegó a la clínica, que era hace unos años, que era de una fundación. O sea, miren, ese carcinoma consumió casi toda su carita. Entonces, para diagnosticar bien esto, deberíamos tomar radiografía. Con la radiografía intraoral o de cráneo, vamos a ver el daño óseo que tenga por el tumor. Podemos hacer un TAC, un escáner. Idealmente tener biopsia. El tema es que, nuevamente, vamos a tomar una biopsia. La biopsia se va a demorar 3 semanas en llegar el resultado, y en 3 semanas quizá el tumor está tan grande que el paciente ya hay que eutanasiarlo. Así que pocas veces se hace. Em, la doctora del Águila publicó un estudio donde analizaron biopsias, pero ahí las hacían mediante estudio universitario de la Chile, entonces al final salía más rápido y los tutores participaron de ese estudio, y era gratuito. Pero a mí como que en consulta cuesta mucho que autoricen eso, porque al final si le tomas una radiografía y ya no tiene hueso, es eso, no va a cambiar lo que vamos a hacer. Y acuérdense que la idea es hacer el examen que más necesita el paciente, no lo voy a hacer solo para, ah, ya tiene eso. Uy, ¿cambian algo? No va a cambiar. Entonces, vamos a comparar imágenes. Tenemos esa imagen de una radiografía de cráneo de un erizo, es una vista dorso-ventral.
En esa vista ustedes pueden ver ambos arcos cigomáticos, pueden ver ambas hemimandíbulas, pueden ver que están simétricas, que le falta, eso sí, un diente por acá, pero se ven ambas mandíbulas, ya se ve todo bastante bonito. Fíjense en esas líneas y compárenla con esta. Nuevamente es dorso ventral, es la misma vista y no está chueco. ¿Qué cosa le ven? Escucho. Eso se ve muy desviado. ¿Muy qué? Des- mm, no sé muy bien, no se ve como muy desviada la mandíbula. No está de esa forma simétrica que está en el otro, ¿Pero cuál está desviada? la segunda, ¿Pero cuál, po? ¿La derecha o la izquierda? la imagen de la, bueno, de la perspectiva es la derecha. Me refiero que es mi mandíbula, ¿la derecha o la izquierda? ¿Cuál Ah, encuentras que está chueca? mm. Estaba tomada desde abajo, había dicho. Es una dorso ventral. ¿Cómo se toma la dorso ventral? ¿Cómo está puesto el erizo? ¿Por dónde entra el haz de rayos? Debería estar como de guatita el erizo, ¿no? Eso, está así, Debe- Debería, creo porque que es la por dorsal mandíbula y sale por ventral. Bien, sería la derecha la que está desviada. esta es la de mi mandíbula derecha, Sí, la que esa, está marcada, ¿o siempre el no? lado derecho está. Ah, no. Es que se ve raro. Se ve raro. ¿Por qué se ve raro? Es que el izquierdo, según yo, lo veo como medio curvo y el Ya, derecho igual está un poquito desviado, según creo. eso es lo único que ven. Está como chueco. ¿Ven alguna otra cosa Se comparada con ve, la de al lado? se ve un bulto por el izquierdo. Ya, ¿cómo se describiría eso de manera más médica? Hay mayor radio opacidad. No, no sé. ¿Opacidad? Ay, ¿Dónde? Opaco, radio opaco sería esto. ¿Qué cosa ves más radio opaca? A ver, ahí dice en el chat que se ve un aumento de volumen. ¿Sí? ¿Aumento de volumen de qué? ¿Del hueso? de tejido blando. Ah, por ahí va la cosa. Entonces sí, ¿dónde? Uno pone en la descripción. Se observa aumento de volumen de tejido blando en... En el lado izquierdo, en mi mandíbula izquierda, ¿se diría? ¿O no? Claro, acá, por ejemplo, tú no puedes saber si es mandibular o es maxilar, porque ves que hay un aumento de volumen acá nomás, ¿cachai? Por eso necesitas la lateral, para poder ubicarlo por zona. Pero sí, hay un aumento de mandíbula en el lado izquierdo de la cara, de tejido blando, sí, ahí Ámbar lo decía en el chat. Muy bien. Entonces se ve eso, perfecto. ¿Cómo se ven estos dientes? ¿Cómo se llama esto que tiene aquí en el borde? ¿Qué es eso? ¿Es normal que tengan un borde radiolúcido los dientes? Compárenlo con estos dientes. Dice que se ve más borrosa, pero se nota que no tienen borde radiolúcido los dientes. Y acá miren esa muela, tiene todo ese borde. ¿Qué puede pasar eso? Puede ser por inflamación. Inflamación no lo vas a ver como en la radiografía. Ahí Ámbar decía calcificación. Si fuera calcificación, Ámbar se vería más radiopaco, porque es más calcio. ¿Ya? No no se vería lúcido. ¿Eh? Entonces esto es que el diente no está adherido al hueso. El diente ya está suelto. Entonces hay algo, puede ser, está el diente en verdad sujetado solamente por encima, que no está incrustado, por decirlo así, en la mandíbula. ¿Ya? Entonces,
Si comparamos esta imagen con la de al lado, se ven todas esas alteraciones. Y aquí tenemos una hemimandíbula que está correcta, está bien ubicada. Y aquí, ¿qué pasa? No está la otra mandíbula. ¿Sí? Por eso es que se ve como chueco. No es que esté chueco, es que no tiene hueso en esta parte. ¿Sí? Entonces, si sabemos que hay un aumento de volumen en el lado izquierdo de la cara, no sabemos si arriba o abajo, y aparte sabemos que ya en mandíbula le falta una parte del hueso, ¿dónde creen que está el tumor? ¿En maxila o en mandíbula? En la mandíbula. Muy bien, Sandino y Ámbar. Muy bien, en la mandíbula. Porque estábamos diciendo que estos tumores consumen el hueso. Entonces, aquí ya habría un daño óseo. ¿Cómo se ve ese erizo de tierra? Ay, ¿qué hice? ¿Hice algo? Ah, le puse como un zoom. Ahí. ¿Cómo se ve ese erizo? Así. Entonces, este ericito tiene un aumento de volumen de mandíbula notorio y ya tiene sangre. Dijimos que esos dientes están sueltos justo en ese lado porque el tumor crece tanto que se mueve y mueve los dientes para otra parte, ¿sí? Entonces tiene sangre, se ve muy mal y uno hace esta radiografía y dice hay compromiso óseo. Si ya hay compromiso óseo, el pronóstico es malo. No se puede sacar, no se puede hacer nada y en verdad un tratamiento que es paliativo y el paciente finalmente se eutanasia, ¿ya? Ahora miren esta otra. Volvemos a poner el ejemplo de la radiografía sana, dorso ventral. ¿Cómo ven esta radiografía? También dorso ventral. Está normal, está mal, algo le falta, algo tiene extra. ¿Solo tiene las muelas o no? Sí, bien. Tiene solamente aquí dos Y también muelitas y un tiene también vestido. los incisivos. ¿Sí? No es lo principal, pero sí. Y estas dos muelas están sueltas. Nuevamente mira el borde. ¿Ya? Ujú. Bien. ¿Algo más? Muy bien. Hay algo más que es más grave que eso. Porque puede no tener dientes por la edad, por ejemplo, porque tuvo una enfermedad periodontal severa. Bueno, pero sí, tiene poquito tiempo. ¿Alguien le nota algo raro? Esto es como encuentre las diferencias. No, Se pierde como una parte del hueso en el sí. lado ¿Dónde? derecho. En el lado derecho, Ujú. ¿Qué hueso es? no el Muy bien, cigomático. muy bien. Excelente. Entonces, si se fijan, comparen un lado con el otro. Esto es comparar. No quiero que sean expertos. Solamente, si no saben si es normal o no, compárenlo con una foto. Le falta toda la parte del cigomático. No tiene hueso, o sea, el tumor consumió el cigomático. Si consumió el cigomático, vuelvo a hacer la pregunta, ¿dónde estará la neoplasia? ¿En maxila o en mandíbula? Maxilar debería ser. Debería ser maxilar. Muy bien. ¿Y cómo se ve ese erizo? Así. ¿Lo ven, el tumor? Casi no se ve. ¿Ya? Este erizo venía a consulta conmigo porque tenía secreción ocular. Entonces, nuevamente, sí o sí revisen boca, sí o sí revisen ojo. Si viene por secreción ocular, no se confíen que es un problema ocular. Muchas veces es esto porque un tumor interno presiona el ojo, presiona la glándula nasolagrima y hace que tengan secreción. Entonces, acá, si se fijan con mucha detención, se ve un pequeño tamaño, un bulto. Si yo le digo, ¿sabe qué? Puede ser algo en carcinoma. Tomémosle radiografía. Le tomo la radiografía, vemos que no tiene hueso. Le digo todo lo que va a pasar, dejamos tratamiento paliativo y a las 2 semanas o a la semana vuelve con un tumor pero gigante y eventualmente la eutanasia. ¿Ya? Entonces, no tengan visión de túnel, no digan, ah, es ojo, le dejo unas gotitas. No, vayan más allá a verlo. Pero muy bien. Entonces,
El tratamiento, como les decía, es médico, va a variar, puede ser limpiezas locales dependiendo del cuadro, AINES, opioides, quimioterapia, también se puede hacer electroquimioterapia, em, quimioterapia intralesional, homeopatía, se puede usar hasta cannabis, o sea, hay muchos tratamientos paliativos para esta enfermedad, pero no tiene cura, ¿ya? Es una enfermedad muy grave que genera este compromiso óseo y que finalmente genera un dolor muy severo. Pero el erizo no lo muestra, porque es un animal presa, entonces hay que enseñarle al tutor que el erizo va a tener las mismas sensaciones de dolor que nosotros, pero que ellos no la pueden mostrar, porque en vía silvestre, si lo hacen, se lo comen. Entonces este erizo que no tenía cara, seguía comiendo. Tú le dabas un gusano y lo intentaba comer y se le salía por el lado. El erizo va a seguir corriendo en la rueda, aunque no tenga ese tumor gigante. Y eso es súper chocante para la gente, porque dicen como, por último, si estuviera mal, sería más fácil eutanasiarlo. Entonces con la radiografía uno le muestra, mire, no tiene hueso. ¿Cuánto duele un dolor de muela? Entonces, obviamente esto también le duele a él, ¿ya? Hasta que llega un punto, obviamente, que ya no puede comer, que ya está mal, pero ojalá no llegara a eso, ojalá tomar la decisión antes. Y uno tiene que ahí hablar de las escalas del dolor con el tutor, hacer las conversaciones de importancia, y uno finalmente como que llega a un plan de que hasta dónde vamos a llegar, ya como una decisión familiar. Después vamos a tener una clase de eutanasia, así que ahí podemos hablar más. Bueno, otra enfermedad muy común, dijimos que la tercera más común es, cierto, la neoplasia oral, el carcinoma. La segunda más común es la neoplasia reproductiva. En el macho es la hiperplasia prostática, ¿sí? Recuerden, tenía próstata, tenía vesícula, tenía las glándulas uretrales, todo eso es hiperplasia, ¿ya? O se vuelve un carcinoma, ¿ya? Esto es genético, no hay otra cosa, y puede haber un síntoma o puede tener síntomas como ataxia, que ocupa tanto la próstata que finalmente no puede mover, que igual podría ocurrir. Y uno en verdad lo van a tocar, o sea, no se debería palpar la próstata, entonces que